Hola, saludos. Nosotras somos el grupo número 9 conformado por Marianela Mora, Isabela Medina, Nailebet Mencías y mi persona, María Fernanda Ramírez, estudiantes del 13º trimestre del programa de Ingeniería Biomédica, cursando la unidad curricular Imagenología Avanzada 2, dictada por el profesor Antonio Álvarez. Y nuestro seminario lleva como título Resonancia Magnética Nuclear. A continuación presentamos el índice de contenido que abarca la introducción, el contenido del seminario, que es todo lo relacionado a la resonancia magnética nuclear, las conclusiones y su respectiva bibliografía. La resonancia magnética nuclear es una técnica analítica y de diagnóstico que desde sus inicios ha evolucionado la imagen de forma vertiginosa, transformando el panorama de las ciencias al ofrecer una ventana detallada hacia la estructura molecular y las dinámicas anatómicas. En el marco de una evaluación integral, es crucial comprender desde los fundamentos históricos y la protección del estudio hasta los aspectos técnicos de la instrumentación y la instalación de medidas de seguridad. Este marco investigativo permitirá no solo entender los principios físicos subyacentes, sino también valorar las consideraciones prácticas y de seguridad que acompañan a la aplicación de la resonancia magnética nuclear en contextos reales de laboratorio y clínica. La historia de la resonancia magnética nuclear comenzó en la década de 1940, cuando los físicos Felix y Edward descubrieron que los núcleos de ciertos átomos, como el hidrógeno en nuestro cuerpo, se comportaban como pequeños imanes. Al aplicarles un campo magnético y ondas de radio, estos núcleos resonaban y enviaban una señal de vuelta. Por este hallazgo, que permitía analizar la materia a nivel atómico, ganaron el premio Nobel. Durante décadas, la resonancia magnética nuclear se usó solo en química para estudiar moléculas. Sin embargo, en los años 70, el científico Paul tuvo la idea brillante de usar gradientes magnéticos para localizar de dónde venía exactamente cada señal. Esto permitió transformar esos datos numéricos en imágenes bidimensionales. Poco después, Peter Mansfield perfeccionó la técnica para que las capturas fueran mucho más rápidas y viables en seres humanos. Finalmente, en los años 80, la tecnología dio el salto a la medicina. Se decidió quitarle la palabra nuclear del nombre comercial, pasando a llamarse simplemente resonancia magnética o con sus siglas RM, para que los pacientes no la confundieran con la radiactividad, ya que es una técnica segura que no usa radiación. Hoy es la herramienta clave para ver el interior del cuerpo con una precisión asombrosa. A diferencia de las tomografías o radiografías, la resonancia magnética nuclear no utiliza radiación ionizante, sino campos magnéticos potentes y ondas de radiofrecuencia. En cuanto a los riesgos, el entorno de una resonancia magnética es peligroso debido a la fuerza del imán que siempre está encendida. Tenemos el efecto proyectil, que es donde cualquier objeto ferroso puede ser atraído hacia el centro del túnel con una fuerza violenta. Los implantes metálicos como marcapasos, clics de aneurismas, esquirlas en ojos, pueden calentarse, moverse o dejar de funcionar debido al campo magnético. También está la claustrofobia y ansiedad, ya que el espacio es reducido y el tiempo de permanencia es prolongado. Por último, tenemos el ruido. El estudio es extremadamente ruidoso debido a la vibración de las bobinas de gradiente. Ahora bien, tenemos que la protección en resonancia magnética nuclear consiste en prevención y blindaje. Tenemos la encuesta de seguridad, que es preguntar al paciente de la existencia de marcapasos, implantes o prótesis. La protección auditiva, que es donde se usan tapones o auriculares especiales. El monitoreo del SAR, que es la máquina que mide la tasa de absorción específica, que calcula la cantidad de calor que absorben los tejidos por las ondas de radio, asegurándose que la temperatura corporal no suba más de 1 grado centígrado. El proceso de atenuación de la resonancia magnética nuclear ocurre a través de 2 mecanismos, siendo el primero la relajación longitudinal, que es donde los núcleos ceden la energía absorbida al entorno circundante, recuperando su magnetización paralela al campo magnético externo. Segundo, tenemos la relajación transversal. Los núcleos pierden la coherencia de fase debido a la interacción entre ellos, lo que causa que la señal detectable decaiga o se atenúe hasta desaparecer. Esto sucede al nivel atómico molecular, específicamente los núcleos de hidrógeno que abundan en el agua y la grasa de nuestro cuerpo. Finalmente, esto se produce inmediatamente después de que cese el pulso de radiofrecuencia. Las implicaciones que pueden traer los ruidos, los artefactos presentes en un estudio de resonancia magnética nuclear y la manera en cómo estos se pueden eliminar.
Los artefactos y el ruido en una resonancia magnética nuclear son anomalías que degradan la calidad de la imagen, con implicaciones críticas que van desde falsos positivos que simulan patologías inexistentes hasta la omisión de lesiones reales ocultas tras distorsiones visuales. Existen diferentes tipos de artefactos y la manera en cómo estos se pueden eliminar. Tenemos los artefactos por movimiento. Este es el más frecuente. Se manifiesta en forma de sombras o como réplicas de la estructura en dirección de la codificación de la base. Para eliminarlo puede ser por medio de la sincronización, las bandas de saturación o por medio de la sedación, en casos extremos o cuando nos referimos a pacientes pediátricos. Tenemos los artefactos por susceptibilidad magnética. Este se ve más como una distorsión geométrica o una mancha negra, lo que representa un vacío de señal rodeado de todo un borde brillante. Para eliminarlo se puede aumentar el ancho de la banda, se retiran los objetos metálicos o se emplea secuencias spin y code. Tenemos los artefactos por desplazamiento químico. Estos se observan como una línea negra en el borde de un órgano y una línea blanca en todo el lado opuesto. Esto es un ejemplo típico en los casos de interfaz riñón-grasa. Para eliminarlo se puede aplicar secuencias que anulen específicamente a la señal de la grasa o aumentar el campo magnético o el ancho de la banda. Y por último tenemos los efectos por aliasing. Esto indica que la parte del cuerpo que queda por fuera dentro del campo de visión aparece doblada dentro de la imagen, superponiéndose de esta manera a la anatomía de interés. Para eliminarlo se puede ampliar el campo de visión o se pueden emplear en su defecto técnicas de software mucho más sofisticadas que lean más los datos necesarios. ¿Cómo es el proceso de la resonancia magnética nuclear? Una resonancia magnética nuclear es un fenómeno físico completamente fascinante que utiliza las propiedades magnéticas de los átomos de hidrógeno en nuestro cuerpo, las cuales son abundantes en el agua y en la grasa, para poder así generar imágenes. Podemos dividir este proceso en 4 etapas clave. Primero tenemos la alineación. Generalmente todos los protones dentro del cuerpo giran sobre su propio eje en direcciones aleatorias, pero al momento en el que el paciente entra al resonador, el campo magnético externo obliga a estos protones a alinearse con él. Tenemos la excitación. El equipo emite un pulso de ondas de radio a una frecuencia específica. Los protones absorben esta energía y saltan a un estado de mayor energía cambiando su orientación. Tenemos la relajación. Cuando el pulso de radiofrecuencia se apaga, los protones van a regresar a su posición de equilibrio original. Durante este regreso, liberan la energía que absorbieron en forma de una señal de radio, la cual es captada por las bobinas que fueron colocadas cerca de la zona a estudiar. Y por último tenemos la codificación y la reconstrucción. Para que la computadora sepa de qué parte exactamente del cuerpo viene cada señal, se activan los gradientes y de esta forma, gracias a un complejo proceso matemático llamado transformada de Führer, convierte todas estas señales eléctricas en los tonos de gris que forman así la imagen médica. En cuanto a lo que son sus usos comunes y los procedimientos en los estudios de resonancia magnética nuclear, generalmente podemos decir que esta se caracteriza por ser un estudio ampliamente utilizado en distintas áreas de la salud para cumplir un beneficio en común, el diagnóstico y la contribución al tratamiento del paciente. Se aplica en una gran variedad de estudios, todo va a depender del tejido y la estructura a evaluar, tales como son la neurología a nivel músculo-esquelético, la cardiología, la oncología, la angiografía, entre otros. En cuanto a lo que es el procedimiento, generalmente se posiciona al paciente en el resonador de la manera adecuada. Se le aplica contraste en caso de ser necesario y se coloca una bobina sobre la zona a estudiar para recibir de esta manera todas las señales que son provenientes de los protones, para que luego, gracias a múltiples procesos matemáticos, se genere lo que conocemos como la imagen médica. Espectrómetro en resonancia magnética nuclear. Este es un dispositivo utilizado para medir y detectar la resonancia magnética de núcleos atómicos en un material. Como los núcleos poseen una carga positiva y tienen un movimiento de rotación sobre su eje, el efecto spin hace que se comportan como que si fueran pequeños imanes, por lo que cuando se aplica una radiofrecuencia adecuada, estos núcleos en los estados de energía se excitan,
y emiten una señal que puede ser analizada para así obtener información sobre la estructura molecular, las dinámicas, los entornos químicos y la composición. Campos de aplicación de la resonancia magnética nuclear. Tiene una amplia gama de aplicaciones, entre ellas destacan la medicina, para la visualización de estructuras anatómicas en alta resolución. Asimismo, para la detección de metabolitos en tejidos y fluidos útiles para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En el área industrial, identifica las estructuras químicas, los entornos atómicos y las dinámicas moleculares. También la caracterización de materiales. En la industria aeroespacial, la caracterización de compuestos, asimismo los polímeros, los compositos y recubrimientos, para resistencia a temperaturas extremas y a la fatiga. ¿Qué es la precesión y frecuencia del Larmor y cuál es su importancia en la resonancia magnética nuclear? Esta es una fórmula física que describe la frecuencia de precesión de un momento magnético, como de un protón, cuando se encuentra en un campo magnético externo. Gracias a esta ecuación es posible calcular la frecuencia específica a la que los núcleos de hidrógeno absorben y emiten energía, permitiendo generar imágenes de alta resolución de esos tejidos blandos sin emplear una radiación ionizante. Esta se ha convertido en el pilar fundamental que determina la frecuencia de excitación que deben emplear las antenas de radiofrecuencia para así interactuar con los protones del tejido. Cada campo magnético genera una frecuencia específica. Por ejemplo, en un equipo de resonancia magnética de 1,5 Tesla, la frecuencia para el protón es de aproximadamente los 63,87 MHz. La correcta aplicación de esta ecuación permite, en primer lugar, optimizar la calidad de la imagen, ajustando la frecuencia de emisión y recepción, evitar interferencias y artefactos en la señal. Asimismo, asegura la seguridad del paciente al controlar la energía depositada. Y por último, permite personalizar protocolos según el campo magnético del equipo. Frecuencia de resonancia es la frecuencia específica a la que los protones absorben energía cuando se encuentran dentro de un campo magnético fuerte, donde esta frecuencia también se le llama frecuencia de Larmor. ¿Cómo se utiliza? El equipo envía un pulso de radiofrecuencia, exactamente la frecuencia de resonancia, donde los protones absorben esa energía y se desalinean. Luego, cuando el pulso se detiene, los protones regresan a su posición original y emiten una señal, la cual es captada por antenas convertidas en imagen. ¿Dónde ocurre? Ocurre dentro del cuerpo del paciente, específicamente en el núcleo de hidrógeno, bajo la influencia del campo magnético del equipo. ¿Cómo se produce? La frecuencia de resonancia no se fabrica, sino que el campo magnético principal, que es el imán del equipo, determina la frecuencia. ¿Qué es la jaula de Faraday? Es un requisito indispensable para garantizar la calidad diagnóstica y el correcto funcionamiento del equipo, con la finalidad principal de aislar electromagnéticamente la sala, evitando tanto la entrada de interferencias externas como la salida de señales de radiofrecuencia generadas durante el estudio. Su proceso de instalación inicia con la planificación y preparación, donde se definen dimensiones, ubicaciones y excesos. En la segunda etapa tenemos instalación de blindaje electromagnético, que se emplea en láminas de cobre, paneles de acero y mallas metálicas. En tercer lugar tenemos instalación de la puerta blindada, que debe ser especial con superficie metálica, juntas de contacto y sistemas de cierre hermético. En cuarto lugar tenemos las penetraciones del sistema de filtrado. Por esta razón se instalan paneles de penetración de filtrados eléctricos especiales. En quinto lugar tenemos pruebas de atenuación y certificación. Una vez finalizada la instalación se miden la atenuación en decibelios, es decir, cuánto se reducen las señales externas a atravesar esta jaula. Luego tenemos cuáles son los sistemas de protección utilizados. Tenemos principalmente el control de acceso, que es un sistema de seguridad en la zonificación del área, es decir, zona 1, área pública, zona 2, área de recepción, zona 3, área restringida y zona 4, sala del imán. El acceso a la zona 3 y 4 está limitado exclusivamente para el personal capacitado. Además, se implementan señalizaciones visibles, puertas con sistemas de control, detectores ferromagnéticos, blindajes electromagnéticos. Luego tenemos el segundo, que es la jaula de Faraday, que esta actúa como un blindaje. Seguidamente tenemos la gestión de implementación de seguridad ferromagnética. Antes de cada estudio se aplica un cuestionario estrictamente de seguridad, donde se evalúan presencia de marcapasos, presencia de prótesis metálicas, entre otros. Los dispositivos se clasifican por MR Safe, seguros en todo el entorno,
MR Conditional, que es seguro bajo condiciones específicas, y MR Unsafe, que es contraindicados. En definitiva, la resonancia magnética nuclear representa uno de los avances más significativos en el campo de diagnóstico por imagen, gracias a su capacidad de generar estudios detallados sin el uso de radiación ionizante. Su desarrollo ha permitido ampliar el conocimiento científico y mejorar la precisión en la evaluación de múltiples patologías, convirtiéndose en una herramienta indispensable dentro de la medicina moderna. Concluyendo así que la resonancia magnética nuclear no solo destaca por su valor diagnóstico, sino también por el conjunto de procedimientos técnicos y medidas de control que garantizan su correcta utilización. Comprender estos aspectos permite reconocer la importancia de esta tecnología y su impacto en el ámbito científico y sanitario, así como la necesidad de aplicar protocolos adecuados que contribuyan a salvaguardar la seguridad de los pacientes. Gracias.